Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia del módulo 4. Nos encontramos llevando la quinta versión del curso en violencia de género. Nos encontramos nuevamente con el doctor Ricardo Sotillo Antesana. Doctor, nuevamente las gracias y bienvenida a una nueva sesión de este módulo. Por favor, sin más que agregar, le doy paso para que usted inicie su exposición. Muchas gracias, Mayra, y a través suyo un saludo cordial a todas las personas que nos están siguiendo en esta última sesión de nuestro curso de la Ley 348, en esta quinta versión, como lo mencionaba muy bien Mayra. Entonces, hoy vamos a terminar de ver este aspecto del procedimiento penal en relación a todo lo que está mencionado en esta segunda parte, ¿no?, de la Ley 348, en base a lo que ya hemos venido revisando, en base a lo que han tenido también ustedes las lecturas adicionales. Entonces hoy vamos a hacer el cierre del curso y también, como les había mencionado, también vamos a identificar también otras salidas que no necesariamente tengan que estar relacionadas con la materia penal, ¿no? Como les había adelantado en las clases anteriores, quizás un poco también desde la experiencia constitucional que tengo, podríamos identificar algunos aspectos interesantes, ¿no? Para que a partir de la jurisdicción constitucional, que es mucho más rápida, tiene mucha más celeridad, tiene una respuesta un poco más inmediata a muchos temas, también podamos ver cómo podemos vincular la protección de las mujeres víctimas de violencia en relación al ámbito constitucional, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes partes que vamos a ver en esta noche. Habíamos identificado el día lunes algunos aspectos importantes, el día martes, algunos aspectos importantes en relación a algunas puntualizaciones que hace la Ley 348 respecto al procedimiento penal, ¿no? Es decir, cuando se establece una situación de violencia, también se va a establecer justamente una situación, decíamos, de investigación penal respecto a la comisión o no de un delito. Y si bien, obviamente, el elemento importante va a ser todos los pasos procedimentales del Código de Procedimiento Penal, no es menos cierto que la Ley 348, como lo hemos ido viendo, hace a su vez, vuelvo a repetir, ciertas puntualizaciones procesales que es bien importante. Entonces, en este tema número 2, vamos a ver que la Ley 348 también realiza una modificación de tipos penales, es decir, a partir del artículo 83 de la Ley 348 en adelante, vamos a encontrar una regulación bastante interesante respecto a esa modificación normativa de la tipicidad de algunos delitos en relación justamente a los tipos penales por situaciones de violencia. Entonces, vamos a ver en este artículo 83 un listado bastante importante de ciertos tipos penales que han sido modificados justamente para proteger como un bien jurídico protegido el tema de la integridad física y psicológica y sexual de las mujeres, ¿no? Porque no olvidemos que conforme el artículo 15 de la Constitución, cuando hablamos de la integridad personal tiene que estar entendida en esos tres ámbitos, ¿no? Es decir, la integridad personal desde lo físico, lo psicológico y lo sexual, como también una mirada integral a este tema del derecho a la integridad personal, ¿no? Porque a veces se asumía que solamente el tema corporal, el tema físico era parte de la integridad y no invisibilizábamos aspectos de la integridad psicológica o sexual, ¿no? Entonces, vamos a identificar, como les vuelvo a decir, esta modificación de tipos penales, iniciando con la sustracción de un menor o incapaz en el artículo 246 del Código Penal, que es modificado. Asimismo, este homicidio por emoción violenta, ¿no?, que también ha sido materia de mucho análisis, de mucho debate cuando se elaboraba esta Ley 348 en la Asamblea sobre este tema, ¿no? Porque a veces se generaba una suerte en este tipo penal de impunidad, ¿no? Porque supuestamente el agresor estaba bajo una situación de emoción violenta, como lo conocemos en el derecho penal, y eso atenuaba, ¿no?, la responsabilidad penal de la gente. Entonces, aquí también ha habido una diferenciación para que también no quede impune ese tema por que el centro en un homicidio por emoción violenta es la muerte de una mujer, ¿no? Entonces, eso es un elemento también importante. El homicidio-suicidio del artículo 256 también ha sido modificado. El aborto forzado, ¿no?, que justamente
volvemos a este tema del sistema patriarcal y cómo no solamente desde un punto de vista estructural, sino en los tipos penales inclusive, que podemos encontrar en el Código Penal, hay todavía un sesgo, ¿no? Un sesgo patriarcal, un sesgo de desigualdad entre hombres y mujeres, y también se permitía este tema del aborto forzado. Asimismo, también se incluye dentro de las lesiones gravísimas del artículo 270 del Código de Procedimiento, del Código Penal, este tema de las situaciones de violencia en contra de las mujeres. Asimismo, continuando, vamos a encontrar también que las lesiones graves y leves, no solamente las gravísimas, también tienen una mención sobre las situaciones de violencia, también el artículo 308 respecto al tipo penal de violación, también violación de infante, niña, niño, adolescente, que eso también estaba muy vinculado luego a la anterior norma que se elaboró del Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? El abuso sexual del artículo 312, el rapto del artículo 313, y vean aquí lo que queremos establecer es que la ley 348 hace una modificación de los tipos penales. Entonces, algunas veces, obviamente en lo menos, vamos a señalarlo así también, en honor a la verdad, algunos fiscales a veces solamente se han quedado con las versiones antiguas, ¿no? Del Código Penal, y es muy importante eso, la actualización de los códigos penales de una suerte como se menciona, ¿no? Estas leyes concordadas, estas leyes también compiladas, donde debajo del tipo penal está la modificación normativa. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Quienes ustedes, colegas, están litigando, están trabajando en estos temas, tener en cuenta este artículo 83 y el siguiente artículo también, que hace referencia a estas puntualizaciones sobre estos tipos penales. Entonces, asimismo, vamos a identificar también que no solamente la ley 348 hace una modificación de los tipos penales que habíamos mencionado hace unos momentos, sino que también va a incluir nuevos tipos penales. Entonces, aquí el centro y el trabajo y de la revisión que vamos a encontrar es en el artículo 84 y en el artículo 85. Entonces, se va a adicionar el artículo 154 bis en el Código Penal, determinando el tipo penal de incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Esto genera, por ejemplo, una responsabilidad en el servidor público, en la servidora pública que está trabajando esta temática. Ya habíamos visto, ¿no?, en los anteriores módulos, que varias instituciones del Estado forman parte o están justamente trabajando en esta temática. Los gobiernos autónomos municipales, el nivel central, las gobernaciones, la policía boliviana, el Ministerio Público. Entonces, vean que en algunos casos, decíamos como un elemento que también lo recogíamos en este estudio de ONU Mujeres, donde por la ausencia de una debida diligencia en la tramitación, por ejemplo, de las denuncias, se genera una suerte de impunidad contra muchos actos de violencia. Entonces, vean que este tipo penal lo que pretende tutelar es eso, ¿no? Es decir, que el servidor público conozca que si no va a cumplir con su trabajo en estos casos, va a tener una responsabilidad de tipo penal. Asimismo, el artículo 252 bis es adicionado, que es el tipo penal más importante que se va a adicionar en esta ley 348, que es el delito de feminicidio, ¿no? Estableciéndolo con la pena máxima, ¿no? Los 30 años sin derecho a indulto. Asimismo, también se va a adicionar el artículo 271 bis en el Código Penal respecto a la esterilización forzada como una prohibición, ¿no? Si bien obviamente en este periodo temporal no se conocen de estos casos, pero no es menos cierto que obviamente en nuestro país han habido situaciones, inclusive también, como muchos informes de las Naciones Unidas así lo han establecido, y también de otras ONGs, que durante, por ejemplo, el siglo pasado hubo, ¿no?, incluso políticas públicas desde los ministerios de salud en relación a esta esterilización, ¿no?, que actualmente está completamente prohibida, porque obviamente no solamente vulnera la integridad personal de las mujeres, sino está muy vinculado con el derecho a la salud, con el derecho también a formar una familia y este nuevo derecho también que se denomina el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
También se va a adicionar el tipo penal de violencia familiar o doméstica en el artículo 272 y también el artículo 312 bis respecto a los actos sexuales abusivos, ¿no? Es decir, la importancia de estos nuevos tipos penales responde a este último elemento, ¿no? Habíamos visto que cuando hablábamos del procedimiento penal, o en todo caso, mejor dicho, cuando hablábamos de la ley 348, del objeto de esta ley, identificábamos 4 elementos bien importantes, ¿no? La prevención, la atención, el tema del cuidado y también la responsabilidad. Entonces, esto parte, como recordarán las clases de dogmática penal, a una política criminal establecida en la ley 348, donde se pretende generar, a partir de estos nuevos tipos penales, una responsabilidad penal que, como sabemos muy bien desde el punto de vista penal, trata de vincularse con la disuasión, ¿no? Con la disuasión y a partir de esta disuasión tratar de disminuir los casos de violencia. Entonces, ahí, conforme la vigencia de esta norma, yo creo que también es muy importante que ya se pueda hacer una evaluación, ¿no? De cuál ha sido el éxito, los éxitos o los temas que todavía se pueden trabajar en relación a esta política criminal, es decir, cómo ha funcionado, ¿no? Entonces, vean que estos nuevos tipos penales no solamente responden por un tema de adición de tipos penales, sino responden, vuelvo a repetir, a una política criminal que está vinculada a la Constitución, a la misma Ley 348 y a la Convención de Belém do Pará. Asimismo, también, continuando con la revisión de este artículo 84 y el artículo 85, se adiciona los padecimientos sexuales en el artículo 312 ter, el acoso sexual, en el artículo 312 cuarter, la violencia económica, la violencia patrimonial, en el artículo 250 bis y ter respectivamente. Vean que en estos dos tipos penales, colegas, ahí podemos identificar que no solamente existe, como habíamos visto en los primeros módulos, una enunciación de los tipos de violencia, sino que esos tipos de violencia en algunos casos se configuran como estos elementos, estos supuestos de hecho para la elaboración y para la comisión de tipos penales, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante, como la misma ley 348, a esa idea quiero llegar, se va vinculando con ella misma. Es decir, en una primera parte establezco qué es la situación de violencia y vean, más adelante la ley establece una responsabilidad penal cuando se dan estos casos. Asimismo, vamos en el mismo artículo 250, vean que se extiende mucho este artículo, quiero decir, en el Código Penal, está referido a la parte cuarter, donde hablamos de la sustracción de utilidades de actividades económicas familiares, que esto está relacionado a lo que ya habíamos visto anteriormente, la violencia económica y la violencia patrimonial, partiendo sobre la base de que algunas situaciones, en su gran mayoría, de el no denunciar los actos de violencia tiene, en algunos casos, mucha vinculación con el tema patrimonial, con el tema económico, con la independencia económica que pueda tener una mujer en situación de violencia. Dicho en otras palabras, es decir, esa situación de violencia va a ser sistemática, va a ser sostenida, va a ser continua, porque esa víctima no tiene la posibilidad de tener una independencia económica. Y eso sucede no solamente porque las circunstancias así lo han determinado, porque no tiene una formación, no tiene un apoyo, etcétera, sino porque también a veces el agresor realiza una serie de acciones sistemáticas para justamente restringir ese tema de la independencia económica. Y por eso vemos este tipo penal que trata de evitar eso, ¿no? La sustracción de utilidades de actividades económicas familiares. Luego de todo este tema muy importante que habíamos visto en los anteriores artículos, volvemos a establecer la presencia de principios en el artículo 86 de principios en la ley 348. Ya habíamos identificado que en la primera parte hablábamos de los principios respecto a la ley 348. Y vean que tenemos aquí en el artículo 86 una serie adicional de otros principios donde estos principios se van a aplicar al procedimiento penal. Habíamos señalado que actualmente en un Estado constitucional
que es la superación de un Estado legislado de derecho, Estado tradicional, los principios y los valores son parte del derecho. En ese sentido, los principios habíamos señalado que se erigen como herramientas jurídicas, como instrumentos de carácter normativo de interpretación. Entonces, cuando vemos estos principios del artículo 86 en la parte que habla la ley del procedimiento penal, nos está diciendo el legislador que son estos principios, son las formas en las cuales nosotros tenemos que aplicar la ley 348 en los casos de violencia. Entonces vean que estos principios, ya lo habíamos señalado anteriormente, no solamente tienen un aspecto lírico o poético, sino en realidad tienen una fuerza normativa porque se erigen como mecanismos de interpretación que son vinculantes a las autoridades públicas. Dicho en otras palabras, jueces, fiscales, investigadores ven y encuentran en este artículo 86 las directrices de su trabajo para justamente poder cumplir con los objetivos y con las finalidades de la ley 348. Entonces, entre estos principios muy importantes, vamos a establecer la gratuidad en el procedimiento. Si bien ya la Constitución establece justamente el tema de la gratuidad respecto al derecho a la justicia, ustedes saben el tema de la justicia gratuita, que eso a veces dista mucho de la realidad. Entonces, aquí la gratuidad podemos identificarla como un principio que es transversal a todo el procedimiento penal respecto, por ejemplo, al tema de la investigación, de exámenes forenses, el tema a veces de fotocopias legalizadas, es decir, se le tiene que dar a la víctima y al grupo familiar que está sufriendo un tema de violencia ese acceso a la justicia desde la gratuidad. ¿Por qué? Cuando se cobran, cuando se genera justamente los cobros que todos conocemos en el ámbito judicial, esto puede generar también que las personas no puedan acceder al procedimiento. Entonces, por eso está la gratuidad. La celeridad, que obviamente es muy importante para tener un mecanismo pronto y oportuno, ¿no? Y esto está también vinculado a todas las políticas de la nueva ley 1173 en materia penal. Luego, la oralidad, respecto también a todo el tema de no solamente el procedimiento, al juicio como tal, sino también el tema de las declaraciones, el tema justamente de los testigos, entre otros elementos. La legitimidad de la prueba, aquí lo que se aplica mucho cuando hablamos de el tema de la prueba, el tema probatorio, es el principio de no formalismo. Ya habíamos visto, ¿no?, que incluso certificados médicos en clínicas privadas, en espacios privados, pueden ser homologados para temas de prueba, es decir, se le tiene que dar el procedimiento, le está dando la posibilidad a la víctima a que pueda echar mano de todos los medios de prueba. Y obviamente, conforme al principio de contradicción y del debido proceso, también la parte que está siendo acusada también tiene justamente esta situación de aportar las pruebas necesarias para desvirtuar la comisión de un hecho de violencia, ¿no?, de un tipo penal por violencia. La publicidad del procedimiento, en algunos casos también la publicidad puede estar solicitada, puede ser más bien establecida por la víctima de que los casos se mantengan en reserva, ¿no?, como pasa también en los casos de niñez y adolescencia, la inmediatez, que está vinculado al principio de celeridad, y el principio de protección, ¿no?, que en todo momento, ya habíamos hablado en su momento de esta necesidad de que las autoridades judiciales, los policías, los miembros del Ministerio Público tienen que tener una sensibilización en la temática, entonces a eso está referida también el elemento de la protección en el procedimiento penal. Luego también tenemos como principios la economía procesal, ¿no?, que está referido también al tema del acceso, la accesibilidad respecto al tema del derecho a la defensa, la excusa, la verdad material, que este tema de la verdad material es muy importante en relación también a la materia probatoria, que también vean que el principio de verdad material puede ser utilizado como un mecanismo bien interesante por los fiscales que están justamente investigando los delitos, la carga de la prueba, las medidas cautelares también como un principio de protección, y la confidencialidad que habíamos señalado en los casos donde las víctimas pueden solicitar la reserva de los casos.
Este principio de confidencialidad está muy vinculado con esta prohibición de revictimización, ¿no?, que habíamos visto en la primera parte de la Ley 348. Entonces, vean que estos principios se erigen como una suerte de un sistema procesal que nos invita la Ley 348 para que el procedimiento penal típico, común, tenga una calidad y una calidez cuando tiene que trabajar estos temas de los delitos de violencia en razón de género. Entonces, no será lo mismo si fuésemos fiscales investigar un delito, por ejemplo, de un homicidio, una lesión grave, una lesión gravísima, respecto, por ejemplo, a un feminicidio, los tipos penales que habíamos visto anteriormente, ¿no? Lo que busca estos principios también es justamente eso, sensibilizar, vamos a utilizar este término, al procedimiento penal, que a veces es un poco frío, es un poco distante, para que las autoridades, las servidoras y los servidores públicos puedan generar una empatía, un compromiso cuando están enfrente de una persona que está generando una situación de violencia. Asimismo, vamos a establecer en el artículo 87 que existen directrices para procedimientos judiciales, administrativos y también en la sede de la jurisdicción indígena originario campesina. Entonces, dentro de estas directrices que están presentes en la ley, vamos a identificar estos seis elementos importantes, ¿no? Volvemos, vean que aquí, si bien ya lo habíamos mencionado en un artículo previo, pero pues se vuelve a establecer en este artículo 87, en estas directrices, la precisión de que solamente se puede conciliar una sola vez, ¿no? Ya habíamos hablado ya incluso con las preguntas, con el tema de la reincidencia, y que la solicitud tiene que ser expresa por parte de la víctima, ¿no? Habíamos hecho esa reflexión de que los fiscales no tienen que promover, es decir, ellos tienen que hacer su trabajo, y quien realmente solicite la conciliación tiene que ser la víctima por las razones que así los tenga que establecer también, ¿no? Asimismo, dentro de estas directrices vamos a encontrar el protocolo de recepción, registro y tramitación de la denuncia, que esto está muy vinculado al trabajo de la FELC-CD, ¿no? Estos protocolos. Habíamos señalado que si bien la policía boliviana tiene esta función investigativa en materia penal, no es menos cierto que en materia de la Ley 348 es necesario tener un enfoque de género, un enfoque también desde la despatriarcalización, y por eso es necesario protocolos. Vean, para la recepción de las denuncias, un protocolo, para el registro de esa denuncia, otro protocolo, y para la tramitación. Entonces, vean que se establece como un mecanismo de que las autoridades y esta institución, en todo caso, tienen que tener estos protocolos. La disposición de medidas de protección también establece también como otro elemento de las directrices que se tiene que investigar, y esta es una suerte, ya lo habíamos dicho, de mandato al Ministerio Público hasta lograr una sanción, ¿no? Que también habíamos señalado que no solamente pensemos en la sanción al agresor respecto a una privación de libertad, que a veces la privación de libertad, y ahí siendo un poco críticos con el sistema penal, a veces no resuelve nada, ¿no? En muchos casos no resuelve nada, que quizás sea importante una salida alternativa, el tema de las medidas de reeducación, habíamos visto, ¿no? Entonces, trabajos comunitarios, lo cual genere realmente un cambio de actitud del agresor. Porque obviamente, como habíamos visto en el módulo número 2, las agresiones, los tipos de violencia son un reflejo o son una expresión de un sistema. Entonces, esa persona que quizás reacciona de forma violenta contra una mujer está solamente replicando lo que ha aprendido en las unidades educativas, en los espacios familiares, en la sociedad. Entonces, ¿qué se genera? ¿Qué es lo importante? ¿Tenerlo en un centro penitenciario un par de años? ¿O que será quizás más importante un proceso serio de reeducación donde realmente indaguemos cuáles son las causas de sus actos misóginos o de sus actos violentos contra la mujer? Asimismo, también se establecen las terapias de rehabilitación contra el agresor, lo que mencionábamos, y esto es un elemento bien importante, ¿no? Las terapias de fortalecimiento a las víctimas. Una de las grandes críticas de, por ejemplo, las teorías modernas, las teorías contemporáneas, quiero decir, del derecho penal, es
esta expropiación del conflicto que hace el Estado, ¿no? Es decir, el Estado, cuando comienza con una política criminal, cuando establece un sistema penal, se erige como la víctima. Y a veces en este papel que juega el Estado de víctima, nos olvidamos de la verdadera víctima. Entonces vean que es bien importante este tema del artículo 87 cuando nos habla de que no tenemos que olvidarnos de la víctima, es decir, no basta con solo darle esa atención prioritaria, darle un abogado, trabajo social, sino realmente tiene que haber un acompañamiento integral, porque hay situaciones que son hechos de violencia bastante graves, ¿no? Entonces ahí se necesita también de políticas públicas que vayan a fortalecer el autoestima, la capacidad económica, el emprendimiento de las víctimas. Es decir, no tenemos que dejar sola a la persona. Es decir, sí, aquí está el agresor con una detención preventiva. Bueno, ¿y qué pasa con la víctima? ¿Cuál es el apoyo que va a dar el Estado? ¿No? Porque no olvidemos que conforme el artículo 13 de la Constitución, es el Estado el garante, ¿no? A veces el Estado quiere deslindar ciertas responsabilidades, por ejemplo, a instituciones de la sociedad civil, ONGs, cuando en verdad hay que señalarlo de forma clara, es el Estado quien es el responsable del cumplimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país. Y asimismo, también en estas directrices vamos a encontrar que se tiene que tener un seguimiento y la verificación de las sanciones, ¿no? Es muy importante, lo habíamos mencionado también, el tema de los datos, de generar estadísticas, de generar información de cuáles son las causas que han sido denunciadas, cómo han sido tramitadas, y en el caso de que se hayan finalizado esos procedimientos con una sanción, sea una sanción privativa de libertad u otro tipo de sanción, es muy importante hacer el seguimiento y la verificación de las sanciones, ¿no? Entonces eso será también responsabilidad del Ministerio Público, de la FELCB y de todas las instituciones que están comprometidas en esta temática. Vean que en este artículo 87 es muy interesante, que se puede investigar varios temas, se puede generar varias líneas de acción en relación a esto para ver el cumplimiento de la ley, ¿no? La actividad, por ejemplo, que se les propone a ustedes en este módulo es que reflexionemos sobre el cumplimiento, sobre el éxito o no de la ley 348. Entonces, vean que la ley es obviamente un instrumento normativo muy importante, pero no es el final del camino, sino es solamente un instrumento para trabajar en contra de un modelo dentro de un sistema patriarcal que no acaba con tener una ley 348, sino que es muy importante que te generemos, como dice aquí el artículo 87, un seguimiento a las causas. ¿Y cuándo tenemos un seguimiento de las causas? ¿Cuándo hay una verificación de las sanciones? Cuando el Estado tiene un interés de que estos casos de violencia disminuyan, de que las situaciones, por ejemplo, de violencia contra la mujer vayan en decrecimiento. De lo contrario, obviamente, esto será, al igual que muchas leyes, al igual que otras normas, una suerte de listado de buenas intenciones que no tienen una correspondencia en la realidad, ¿no? Entonces, vean que el artículo 87 es muy importante. Asimismo, en el artículo 88 se establece justamente que vinculado a lo que hablábamos sobre el derecho de acceso a la justicia, esta disponibilidad de los juzgados. Y esto también, obviamente, quienes litigamos en esto sabemos que esto no se cumple, ¿no? Es decir, nos establece de una forma muy interesante este artículo que durante las 24 horas del día tiene que haber juezas y jueces de instrucción de turno, ¿no? Pero ustedes saben que incluso en materia penal, no solamente en esto, en la materia penal en general, a veces cuando existe una situación en fines de semana, de noche, feriados, es muy complicado, ¿no? Hemos tenido las experiencias donde, por ejemplo, hemos querido presentar una acción de libertad, por ejemplo, un sábado en la mañana aquí en Santa Cruz, no estoy hablando de un municipio pequeño, aquí en Santa Cruz de la Sierra, y hay unas barreras todavía que no las hemos podido superar desde la organización del sistema judicial, ¿no? Entonces, vean que aquí el artículo 88 es un elemento bien interesante que podríamos trabajar, por ejemplo, cuando no se cumple, una acción de cumplimiento, ¿no? Cómo se está incumpliendo esta norma y cómo a través también de esta acción constitucional podríamos trabajar
para, valga la redundancia, el cumplimiento de esta previsión normativa. Asimismo, el artículo 89, que está vinculado al principio de confidencialidad que veíamos anteriormente, se establece que puede haber reserva del caso y de la identidad de la víctima, volviendo al tema de que no pretendemos revictimizar. O a veces también, ¿no? Hemos tenido experiencias de que se conoce, por ejemplo, una denuncia y los familiares o el entorno del agresor, que puede estar detenido o puede estar justamente con una medida sustitutiva, son los que van a amedrentar a las víctimas o a los familiares. Ha sucedido, sucede, y obviamente eso también es un elemento que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando también los fiscales están generando este proceso de investigación. Establece el artículo 90 que todos los delitos de las mujeres son de acción pública, ¿no? Es decir, que el impulso procesal, y es algo que hablábamos también en las anteriores clases, que a veces se le carga el fracaso del sistema de la aplicación, mejor dicho, de esta ley 348 a las víctimas, ¿no? Porque las víctimas no acuden, no van a declarar, no les interesa, cuando al ser, vean en este artículo 90, estos tipos penales que habíamos visto anteriormente de acción pública, es el Estado, es el Ministerio Público quien tiene la responsabilidad de finalizar los procesos. No importa con un desistimiento, con un rechazo, pero es importante generar un cierre procesal a esas acciones, ¿no? Entonces vean que aquí también se nos abre otro tema muy importante de una acción de cumplimiento, ¿no? Hemos tenido situaciones donde hemos tenido que presentar acciones de cumplimiento para que realmente los fiscales hagan su trabajo, ¿no? Obviamente no en la minoría de los casos, pero sucede. Asimismo, el artículo 91 establece que si el denunciado no se presenta a la primera audiencia, automáticamente y de forma directa se lo puede declarar rebelde, ¿no? La declaración de rebeldía directa. Asimismo, también, conforme lo que habíamos visto del tema de la flexibilización procesal, lo que también en la teoría de los derechos fundamentales conocemos como el principio pro actione o el principio también de flexibilización procesal, son válidos todos los medios de prueba. Aquí también es muy importante recordar, ¿no?, a las autoridades a veces que no quieren hacer valer algunos certificados médicos o la declaración de algunos vecinos, de algunas vecinas, es muy importante recordarles este artículo 92. Y también en el artículo 93 vamos a establecer que el Ministerio Público, nos dice la ley 348, es el encargado de producir las pruebas evitando la revictimización. Entonces, ahí es muy importante la coordinación. Entonces, si la persona víctima de violencia ya hizo, por ejemplo, un relato de los hechos en el SLIM, entonces ahí, mediante la coordinación, el Ministerio Público ya tiene la información de lo que ha sucedido. No vamos a volver a declarar, etcétera, ¿no? Entonces, vean que la revictimización, habíamos señalado que también puede generar una suerte de desincentivo de las denuncias, ¿no? Si yo veo que una amiga, una colega, una familiar ha tenido que peregrinar con el mismo relato 2, 3, 4 veces, yo no quiero eso para mí. Entonces, prefiero no denunciar. Entonces, es un elemento bien importante este artículo 93. Asimismo, continuando con estos temas de la simplificación del procedimiento penal para los delitos de violencia por razón de género, vamos a identificar también otra vez el tema probatorio con una amplitud en la prueba documental, que a veces también estos excesivos formalismos de copias legalizadas, de originales, que responden un poco a una lógica más tradicional, una lógica más restrictiva de los derechos, hacen caer algunos servidores públicos en estos excesivos formalismos rigurosos. Vean que ahí el artículo 95 es una herramienta bien importante para rebatir estas situaciones, ¿no? Como no se tiene que exigir en demasía estos documentos, vuelvo a repetir, fotocopias legalizadas, originales, sino que tiene que haber una amplitud en esta prueba documental. Asimismo, el artículo 97 nos establece que la presentación de pruebas se puede presentar, valga la redundancia, hasta incluso dictar la resolución. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hay situaciones donde los medios probatorios a veces no son muy accesibles. Entonces, hay ciertos medios probatorios que son importantes para el proceso, pero que todavía la víctima no tiene acceso, que el Ministerio Público no ha tenido acceso. Entonces, vean que ahí
incluso antes de dictar la resolución, está previsto. Y esto no es un elemento que genere un tema de indefensión hacia el agresor, porque obviamente el agresor, perdón, el presunto agresor, la parte denunciada, va a tener también acceso a esas pruebas para poder rebatirlas, ¿no?, en las audiencias. Asimismo, establece en esta amplitud de la presentación de pruebas que la denuncia, el artículo 97 señala que la denuncia puede y debe, vean el verbo, no dice puede, sino dice debe ser admitida incluso sin pruebas. Entonces, basta con un memorial muy simple donde se establezca la situación de violencia y ya la actividad de la producción probatoria corresponderá al Ministerio Público y no a la víctima, que a veces sucede lo contrario, ¿no? Es decir, que se espera que la víctima aporte todos los medios probatorios, y vean que este artículo 97 de forma clara establece esta amplitud también de la presentación de la denuncia. Otro elemento importante que es importante destacar, que es relevante destacar, es la reparación del daño civil. No solamente habíamos dicho la protección de los derechos va a terminar con una sanción al agresor, sino también genera y puede generar varios elementos de afectación al patrimonio, ¿no?, de la víctima. Entonces, también el daño civil es importante respecto a su reparación. Entonces, ahí podemos echar mano, por ejemplo, de la teoría de las obligaciones, de la teoría de la responsabilidad civil por daños, ¿no?, donde se tendrá que cuantificar a cuánto asciende este daño moral, ¿no?, que también establece el derecho civil, para que también lo pueda reparar. Y eso genera también un mecanismo de un mensaje a la población de que no solamente vamos a afectar un aspecto de la libertad física del agresor, sino que también se genera una indemnización patrimonial pecuniaria en favor de la víctima. En el procedimiento penal hay la posibilidad de que como una de las partes se presenten terceros, ¿no?, terceros coadyuvantes. También en la ley 348 se establece eso. Entonces, las opiniones de expertas y de expertos también están previstos en el procedimiento penal, y aquí va a ser muy importante el involucramiento de la sociedad civil. Habíamos señalado que la ley 348 en su primera parte establece que las universidades, por ejemplo, las juntas de vecinos y otros espacios sociales tienen que formar parte de esta lucha contra la violencia. Entonces, vean que aquí hay muchas importantes en el país ONGs, instituciones de investigación, sociedades civiles que trabajan estos temas. Entonces, lo importante de esto va a ser que incorporemos que el Ministerio Público, en todo caso, y también, ¿por qué no?, de forma de oficio, los juzgados soliciten la presencia de estos terceros coadyuvantes para que estas personas que son obviamente letradas en la materia de violencia puedan guiarnos en esta problemática y puedan sensibilizar a los servidores y a las servidoras públicas en esta lucha contra la violencia. También un elemento importante, que obviamente esto es la excepción, es decir, dentro de los casos que se denuncian, este es el dato menor, pero que sí existen situaciones de denuncia falsa. Entonces, cuando existe la comprobación de una denuncia falsa, se va a proceder con la resolución de rechazo, o también, si ya se ha generado el inicio del procedimiento penal, se va a emitir una sentencia absolutoria ejecutoriada, y esto está previsto en el artículo 5. Vuelvo a repetir, esto sucede muy pocas veces, porque obviamente, ya que una persona denuncie, habíamos señalado, responde a un sistema, a un conjunto de acciones sistemáticas de vulneración de los derechos. Entonces, es muy poco probable, a mí no me ha tocado en la experiencia profesional estar ante una situación de denuncia falsa, pero puede ocurrir. Y como puede ocurrir, muy bien, la ley 348 también prevé esta situación. Muy bien, finalmente quiero establecer en estos minutos que nos quedan de que ustedes vean que no solamente la protección de los derechos de una persona víctima de violencia se puede tramitar en la vía penal, sino que también podemos utilizar, decíamos al inicio de esta presentación, otros espacios, otras jurisdicciones
otras acciones y otros recursos que puedan tener la misma o quizás una mayor efectividad en la protección de los derechos. Ustedes saben y ustedes conocen muy bien que si bien existen plazos procesales en materia penal, estos generalmente no se cumplen. Entonces, cuando podamos identificar, por ejemplo, y no hay investigaciones del Estado en estos temas, por ejemplo, cuánto tiempo dura un proceso penal en materia de situaciones de violencia, por ejemplo, podríamos preguntarnos, podríamos reflexionar. Y obviamente desde los casos que hemos podido estar viendo, obviamente son meses y en algunos casos hasta años de procedimiento penal. Desde la denuncia, vamos a señalarlo ahí, desde el primer conocimiento que tiene, por ejemplo, un SLIM de la denuncia de violencia hasta la ejecutoría de una sentencia, pueden transcurrir varios meses. ¿Qué sucede en esos meses? Si bien puede haber medidas de protección, la mujer puede estar en una casa de refugio temporal, pero evidentemente todavía no hay una sensación de justicia, no hay una sensación de respuesta institucional del Estado a partir del órgano judicial en ese caso de violencia. Entonces, a partir de estas experiencias que hemos estado viendo en los casos de Ley 348, en los casos de violencia contra la mujer, ya hemos ido trabajando algunos aspectos de buscar, como les decía, otras estrategias. No quiero decir que no funcione el procedimiento penal. El procedimiento penal es muy importante, tiene su relevancia, pero esto no quita que pensemos también, como ustedes bien saben, el abogado, la abogada plantea una estrategia, ¿no? Cuando ve un caso, tenemos una mirada estratégica sobre el mismo. Entonces, en esta mirada estratégica sobre los casos de violencia, no es importante y no hay que dejar de escapar también las acciones constitucionales. Ya habíamos mencionado en estas situaciones, por ejemplo, de presentar acciones de cumplimiento, ¿no? Acciones de cumplimiento en contra de los fiscales, en contra de los investigadores, incluso de los mismos jueces cuando no cumplen los plazos principalmente, ¿no? La acción de cumplimiento, a modo de un paréntesis, nace como una acción tutelar nueva en la Constitución del año 2009, en la Constitución vigente, a raíz de un debate interesante en la Asamblea Constituyente, donde muchas personas, los constituyentes y las personas que participaban a través de la página web, de los espacios donde se podía participar para dar insumos a la Asamblea Constituyente, donde había muchas quejas en contra de las servidoras y los servidores públicos porque no cumplían su trabajo, no cumplían los plazos procesales o los plazos administrativos, ¿no? No solamente hablemos del órgano judicial, sino hablemos de una alcaldía, de impuestos, etc. Entonces, a partir de eso, el constituyente identificó la necesidad de tener una acción para responder a esa situación. Y ahí el fundamento bien importante de la acción de cumplimiento es el artículo 8 de la Constitución, cuando nos habla del principio de la maquela, del no seas flojo. Entonces, en grandes rasgos, la acción de cumplimiento se erige como un mecanismo bien importante para también materializar la Ley 348, ¿no? Esa es la reflexión a la que quiero llegar. Que no olvidemos, si bien existen los propios regímenes disciplinarios del Ministerio Público, de la Policía Boliviana, pero no está de más pensar que cuando tenemos ya muchos problemas con un fiscal, con un policía, porque no cumple su trabajo, es decir, ya ustedes ya conocen muy bien cuando sabemos que el caso se va a complicar, no está de más pensar en una acción de cumplimiento, ¿no? Una acción de cumplimiento donde obviamente no vamos a darle una solución a la víctima de violencia, pero lo que sí vamos a generar es que estos servidores públicos que están encargados de la investigación, de la tramitación y también de los jueces, decíamos, cumplan con su trabajo. Entonces, vean que sobre estos temas que la ley 348 lo establece de una forma muy interesante, pero no se cumplen, podemos presentar acciones de cumplimiento. Asimismo, cerrando este paréntesis, ya hablando de la tutela de los derechos de las personas y de las mujeres víctimas de violencia, quiero destacar la presencia y la vigencia de la acción de libertad, lo que antes conocíamos como el habeas corpus, ¿no? Actualmente, esta
diferenciación, este cambio del habeas corpus hacia la acción de libertad, no solamente responde a un tema de nombre, ¿no? Un tema de que no vamos a usar términos latinos, sino responde a un tema de fondo. Cuando comparamos, por ejemplo, al antiguo recurso de habeas corpus con la vigente acción de libertad, podemos identificar varias diferencias de fondo. Yo quiero destacar solamente dos en esta noche. La primera es el ámbito de protección entre una y otra. Cuando el habeas corpus surge en Inglaterra en el siglo XVII, tenía una vinculación muy importante, al igual que lo tenía en el derecho romano clásico, de la libertad de una persona. Entonces, el habeas corpus está dirigido esencialmente a proteger la libertad personal de una ciudadana, de un ciudadano. Ahora bien, si bien la acción de libertad tiene en su título la palabra libertad, el gran cambio que tenemos actualmente es que la acción de libertad tutela el derecho a la vida, como ustedes están viendo aquí en esta diapositiva. Entonces, el hecho que tutela el derecho a la vida, la acción de libertad, nos genera un elemento bastante amplio para poder presentar acciones de libertad. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado también, que el artículo 13 de la Constitución es el artículo que quizás resume toda la teoría de los derechos fundamentales, toda la teoría de los derechos humanos en un solo artículo. Como el artículo 410 lo hace con la teoría de la Constitución, el artículo 13 lo hace con la teoría de los derechos fundamentales. Y en el parágrafo primero de este importante artículo 13 están las características de los derechos fundamentales en Bolivia, donde entre una de ellas está la interdependencia de los derechos. Esto significa que ningún derecho fundamental está desvinculado con el resto de los derechos, sino todo lo contrario. Los derechos en nuestro sistema vienen a ser un sistema interno, un sistema propio, donde todos los derechos están vinculados los unos con los otros. Por eso mucha gente en esta situación de cuarentena ha presentado acciones populares por muchos temas. Ya han sido admitidos y se ha concedido varios elementos, por ejemplo, en relación a los derechos. ¿Por qué? Porque todos los derechos, vuelvo a repetir, están vinculados los unos con los otros. Entonces, cuando tenemos una situación de violencia contra una mujer, cualquier tipo de violencia, eso en mayor o en menor medida considero que está vinculado con el derecho a la vida. Lo he hecho con todo, ahorita lo voy a pasar los audios todo. Entonces, con el tema del derecho a la vida, tenemos la posibilidad de interponer acciones de libertad. ¿Y por qué es importante esta acción de libertad? Que podamos trabajarlo como es una acción constitucional. No es justamente un elemento que vamos a descuidar el procedimiento penal, ¿no? Que lo hemos estado revisando, sino de forma simultánea podríamos, pensando en una estrategia jurídica, como les decía, presentar o seguir con el procedimiento penal, pero también presentar una acción de libertad. ¿Por qué? Porque la acción de libertad es informal, tiene una tramitación especial, es sumarísima, entre otras características que podamos ver. Eso no sucedía anteriormente con el tema del habeas corpus. Habíamos dicho entonces esta diferencia entre el antiguo habeas corpus y la actual acción de libertad. Una primera diferencia es el ámbito de protección. El ámbito de protección de la acción de libertad al tutelar el derecho a la vida es mucho más amplia que el habeas corpus. Y la segunda diferencia que me parece importante destacar en esta noche es la naturaleza jurídica de ambos. Cuando uno analiza las sentencias y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 2008 hacia atrás, del Tribunal Constitucional de los 10 años, la naturaleza jurídica del habeas corpus en la Constitución de 1967, reformada en 1994 en el 2004, hacía referencia al habeas corpus como un recurso. Es decir, ustedes que conocen muy bien el derecho procesal, implica que un recurso es un mecanismo dentro de un proceso. Dicho en otras palabras, para yo poder presentar un habeas corpus tenía que necesariamente acreditar que estoy dentro de un proceso penal. La acción de libertad actual es un juicio autónomo, es un juicio independiente que no necesita de otro procedimiento para poder ser presentado.
Vean, por eso la naturaleza jurídica es bien importante analizar, porque la acción de libertad no es un recurso, es una acción, es un juicio autónomo. Entonces, esa posibilidad de entender a la acción de libertad como un juicio autónomo me abre a que yo puedo presentarla en cualquier momento. Y eso es bien importante. Ahora bien, cuando uno analiza tanto el artículo 125 en adelante como el Código Procesal Constitucional, cuando regulan el tema de la acción de libertad, es bien interesante porque ambas normas inician no con los derechos que tutela la acción de libertad, sino con las causales de procedencia. En materia constitucional, las causales de procedencia son aquellas situaciones que tienen que ocurrir para poder presentar una acción. Y vean aquí en la diapositiva, que está obviamente elaborada en base a la Constitución y al Código Procesal Constitucional, la primera causal de procedencia es la vida en peligro. Entonces, obviamente ustedes me dirán, si no está la vida en peligro de una persona que está sufriendo violencia, cualquier tipo de violencia, ¿podemos vincularlo con la vida en peligro? Por supuesto que sí. Entonces, vean, esta primera causal de procedencia nos genera un elemento de protección bien interesante que podamos echar mano como abogadas, como abogados, para la protección de los derechos de la mujer en situación de violencia, ¿no? Entonces, también la acción de libertad en esa amplitud, si bien en el área urbana está dirigido y está tramitada en las salas constitucionales, vean que la Constitución nos dice que cualquier juez en materia penal también va a conocer estas acciones de libertad, y dentro de estas reglas específicas que encontramos de la acción de libertad, vemos también esa oportunidad para poder presentar esta acción. Su naturaleza informal no requiere, por ejemplo, de la firma del abogado. La podemos presentar, la acción de libertad, incluso de forma oral. Han debido ver ustedes hace un par de meses, ¿no?, esta acción de libertad de este juez, ¿no?, que lo hizo ahí en una hoja de papel, o el caso clásico inventado del abogado Peters en la década de los 70. Entonces, vean que no tiene que ser un óbice no contar con un abogado o no saber cómo hacer un memorial de acción de libertad, porque lo que nos interesa es proteger la vida de las personas. Entonces, esta naturaleza informal tiene una vinculación con la celeridad, ¿no? ¿Por qué la celeridad? Porque la Constitución y el Código nos dice que desde el momento en que yo presento esa acción de libertad, que entre paréntesis la puedo presentar también un sábado, un domingo, un feriado, en cualquier hora del día, también desde esa presentación, decíamos, corre un plazo, y es un plazo de 24 horas entre que yo presento la acción de libertad y que va a haber una audiencia. Obviamente estas 24 horas pueden extenderse en la experiencia profesional, pero no se extiende más de unas 72 horas, unas 96 horas, pero en casos extremos. Entonces vean que presentando una acción de libertad en esta situación, en las situaciones de violencia, podemos tener una respuesta efectiva y oportuna en corto tiempo. No estoy tratando de comparar estas 24, estas 72 horas con los meses de procedimiento penal, pero vean que al momento de elaborar la estrategia, no tenemos, y por eso es esta invitación a que pensemos otras salidas también muy importantes que nuestro ordenamiento jurídico tiene para poder generar este valor justicia, para hacer justicia en un caso. Entonces, cuando yo presento una acción de libertad, ¿cuál va a ser mi finalidad? Mi finalidad va a ser la tutela de los derechos. Es decir, con una acción de libertad yo no voy a meter a la cárcel a nadie, porque eso será materia del procedimiento penal. Pero si yo puedo presentar una acción de libertad, la vinculación con el caso de violencia va a ser la tutela de los derechos de esa mujer en situación de violencia, principalmente su derecho a la vida. Entonces, vean, por eso yo considero de una forma interesante que podamos trabajar y podamos presentar acciones de libertad, como ya se han venido haciendo, para en estos casos de situaciones de violencia. Adicionalmente a esto, quiero establecer de forma final cuáles son las clases de la acción de libertad, ¿no? Hay una sentencia base de la acción de libertad que un poco explica las clases, un poco el fundamento, como llamamos en el Tribunal Constitucional, una sentencia fundante de una temática.
En el caso de la acción de libertad, considero que dentro de estas sentencias fundantes de esta importante acción está la sentencia 044 quebrado 2010-R. En esta sentencia, lo que nos explica el Tribunal Constitucional, como ya les había mencionado, es este tránsito del habeas corpus hacia la acción de libertad y además nos establece cuál es la taxonomía de la acción de libertad, es decir, cuáles son las clases de la acción de libertad. Y vamos a encontrar, o vamos a ver aquí, 6 tipos de acciones de libertad que podemos utilizar en diferentes casos. Vamos a tener la acción de libertad reparadora, que puede principalmente generarse cuando hay una situación de privación de libertad indebida, pero también en estos casos, conforme lo que estamos viendo en esta temática, podríamos presentar para tutelar el derecho a la vida. Cuando la vida está en peligro, también podemos generar este tema de la acción de libertad reparadora. Asimismo, tenemos una acción de libertad preventiva, o también denominada restringida, cuando existe una persecución ilegal. La correctiva estará relacionada a que una persona privada de su libertad presenta una acción de libertad, no para recobrar su libertad, porque eso será la reparadora, presenta una acción de libertad de carácter correctiva, ¿para qué? Para que se tutele la dignidad de esas personas, es decir, situaciones de hacinamiento, de ausencia de consultorios médicos, lo que hemos visto en Palmasol en esta situación, o también en San Pedro y en otras cárceles del país en esta situación del COVID, donde ante la ausencia de tener un consultorio médico decente, se ha puesto en peligro a muchas personas privadas de libertad. Entonces vean que esta acción de libertad correctiva no busca la libertad, sino busca la protección de la vida, es decir, que el cumplimiento de esa sentencia, de esa pena, se lo haga con los mínimos de protección de la dignidad humana. Asimismo, vamos a encontrar la acción de libertad instructiva, donde se presenta en aquella situación de desapariciones de las personas, trato y tráfico de personas. También otra muy importante acción de libertad es la acción de libertad traslativa, donde a veces una persona recobra su libertad, pero por elementos de dilaciones procesales, dilaciones en la tramitación, como hemos colocado ahí, no puede recobrar su libertad, ¿no? Es decir, que sí, pero falta que firme el juez, que el secretario no está, que hay que pagarle al oficial para que me abra la celda, hay que presentar una acción de libertad. Y finalmente, la acción de libertad innovativa, que se presenta cuando la vulneración ha cesado, ¿no? Imagínense que ustedes los detienen hoy día, no pueden presentar ningún tipo de acción, etcétera, y los liberan el día sábado, ¿no? Vulnerando todos sus derechos. Entonces, ese día sábado ustedes pueden presentar una acción innovativa. ¿Para qué? Para generar un tipo de responsabilidad en contra de la persona que ha vulnerado ese derecho. Entonces, vean, estimadas y estimados colegas, que la acción de libertad considero que sí se puede vincular a estos temas de la Ley 348. ¿Para qué? No para, como habíamos dicho, no es, el centro no es el agresor. El centro va a ser la mujer víctima de violencia que a través de la acción de libertad pueda generar una tutela de su derecho a la vida, ¿no? Y creo que eso es un elemento importante y que nos tenemos que animar a presentar cada día más. Muy bien, entonces hasta aquí yo quiero dar estas explicaciones de la Ley 348. Muchas gracias, doctor, por la exposición.
Por favor, invitamos a los participantes a que si tienen una consulta la pueden hacer llegar de manera escrita o también pueden habilitar sus micrófonos para hacerle llegar sus consultas al doctor Sotillo, por favor. Bueno, doctor, me parece que por esta sesión no vamos a tener preguntas, así que si usted está de acuerdo podemos dar por finalizada la videoconferencia. Muy bien, Mayra, yo a manera de cierre, yo quiero agradecer no solamente a ustedes por la invitación, sino a todas las personas que nos han acompañado en estas semanas de análisis, de reflexión sobre esta temática muy importante que es la violencia contra la mujer. Y yo creo que el paso está dado, las reflexiones están dadas y lo que nos corresponde como profesionales es justamente tratar de nuestros espacios, ¿no? Como servidores públicos, como abogados, poder trabajar para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, ¿no? Así que muy agradecido y un saludo cordial, y también quedo atento, tienen ahí el contacto mío de Mayra para que si tienen alguna necesidad de algún material, alguna sentencia, alguna información adicional, quedamos por supuesto a plena disposición. Perfecto, doctor. Bueno, como usted sabe, ya no Interacademy, quiero agradecer la disposición que usted siempre tiene para que se puedan llevar a cabo nuestros cursos. Hemos tenido más de una persona que se ha inscrito debido a que usted iba a ser el que iba a dictar los módulos, así que eso hace sentir a nosotros muy contentos de haber escogido un profesional como usted para que esté a la cabeza de un curso tan importante que es en estos tiempos la violencia de género. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento con usted por el tiempo que ha dispuesto para que se pueda llevar a cabo una nueva versión de este curso. También tenemos un mensaje del doctor Peña, nos dice: mil gracias, doctor Sotillo, por transmitir sus conocimientos. Entonces, sin más que agregar, doctor, agradecemos también a las personas que han estado presentes en esta videoconferencia. La misma ha sido grabada, es subida posteriormente a plataforma y nos reencontramos en una nueva oportunidad, doctor. Muy bien, hasta luego y un abrazo a todas y a todos. Buenas noches a todos.